Bienvenidos a la audiencia pública sobre la situación de derechos humanos de las mujeres privadas de libertad en Bolivia. Me acompañan por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el comisionado Rodrigo Escobar, relator para Bolivia, así como la comisionada Rosmarie Antoine. Saludamos la participación de las y el representante de las organizaciones solicitantes, así como a la digna delegación del ilustre Estado Plurinacional de Bolivia. Tiene la palabra la representación de las peticionarias por un espacio de 20 minutos. Buenas tardes, señores comisionados, señoras comisionadas, personal de la Secretaría presente y al ilustre Estado boliviano. Mi nombre es Gisela de León. Me acompañan en la mesa la doctora Julieta Montaño y los señores Gretzel Brozovic y César Quiroga. A nombre de la Oficina Jurídica de la Mujer de Cochabamba, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, agradecemos a la CIDH la convocatoria a esta audiencia. Entendemos que esta audiencia es importante en una doble dimensión. Por un lado, porque presentará información sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en establecimientos carcelarios en Bolivia. La doctora Julieta Montaño, representante de la Oficina Jurídica de la Mujer en Cochabamba, desarrollará este eje de la exposición presentando a ustedes algunos datos con las limitaciones que la ausencia de estadísticas oficiales impone, que les permitirán conocer algunas de las violaciones de derechos que las mujeres encarceladas padecen en Bolivia. Por otro lado, esta audiencia nos permite volver a llamar la atención de la CIDH sobre la situación de este grupo especial del colectivo de mujeres. En ocasión del proceso de discusión de los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad de las Américas, que lideró la Relatoría de las Personas Privadas de Libertad, CEGIL, CLADEM y otras organizaciones de la sociedad civil, presentamos ante la CIDH información correspondiente a distintos países que permitió iluminar la forma en que la privación de libertad, en este caso en prisiones y comisarías, afectaba de manera diferencial a las mujeres. Adicionalmente, presentamos algunas sugerencias sobre cómo esta especificidad podía quedar reflejada en el documento de buenas prácticas en sintonía con las obligaciones convencionales que les caben a los Estados. Este informe ha sido publicado y está referenciado en el último informe sobre derechos humanos de las personas privadas de libertad de la CIDH. En este último informe hay algunas referencias a la situación de las mujeres privadas de libertad y también a las violaciones a la integridad de las mujeres que las mujeres que acuden como visitas padecen al ser sometidas a revisiones físicas invasivas que también afectan su intimidad. Situación que, como ustedes saben, sigue siendo una práctica extendida en todo el continente. Sin embargo, y sin desconocer estos aportes puntuales que el informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad nos han ofrecido, quisiéramos solicitarle a la Relatoría de Personas Privadas de Libertad, con la asistencia de la Relatoría de los Derechos de la Mujer de la CIDH, que profundice su mirada sobre la forma que la variable de género afecta a las personas privadas de libertad, y no solo que la profundice, sino que también la mantenga de manera constante y sistemática en todas sus intervenciones para poner en evidencia lo que hasta ahora sigue prácticamente invisible: las condiciones que padecen las mujeres privadas de libertad en América. Consideramos necesario que la CIDH profundice su análisis y ponga en evidencia la especificidad de género dentro del colectivo de personas privadas de libertad. La Convención de Belén do Pará llama explícitamente a dar una especial atención a esto en su artículo 9. Por otra parte, la gravedad de la situación en el continente así lo requiere. Sin duda, las mujeres privadas de libertad comparten con los varones las serias dificultades estructurales que afectan gravemente derechos inderogables, como lo refiere la propia CIDH en su informe. Pero estas deficiencias tienen aspectos de género diferenciales y específicos. Y entendemos que esto debe ser considerado, documentado y analizado explícitamente con el detalle que merece por la Relatoría de Personas Privadas de Libertad, la Relatoría de los Derechos de la Mujer y, en general, por el trabajo de la CIDH a través de los diferentes mecanismos.
Por ello, con esta audiencia, que en este caso está focalizada en la situación de Bolivia, queremos también formalizar nuestro pedido a la Relatoría para que incluya de manera regular y sistemática información y análisis sobre esta situación. Agradeciendo una vez más y con la venia de la CIDH, pasaría la palabra a la doctora Montaño para que pueda presentar información referida a la situación boliviana. Muy buenas tardes, señoras y señores comisionados. La situación de los centros de detención en Bolivia es compleja y grave. Las irregularidades en los procesos, la excesiva utilización de la prisión preventiva, las condiciones extremas que viven las personas recluidas, la sobrepoblación, la falta de agua potable, de luz, de alimentación, la carencia de mecanismos para garantizar el derecho a la educación y el trabajo y, en general, la falta de una política seria y eficaz acorde con los tratados y estándares internacionales ya fue constatada por la Comisión en su visita el año 2006. En ese informe y en el posterior del 2009, la Comisión hizo una serie de recomendaciones para que el Estado corrigiera la excesiva aplicación de la detención preventiva, el retraso procesal en la Administración de Justicia y que adopte medidas judiciales, legislativas y de otra índole para reducir la sobrepoblación carcelaria y mejorar las condiciones de vida en las cárceles del país. Recomendaciones que no fueron implementadas por el Estado. No obstante de que el problema es general y afecta a toda la población carcelaria, queremos resaltar que la problemática en relación a las mujeres es diferente y mucho más grave por la forma como la sociedad ha organizado la vida familiar, responsabilizando a las mujeres las tareas de cuidado de los niños, de personas adultas mayores y enfermos, aspectos que jueces y juezas de garantías no son capaces de observar ni tomar en cuenta, ya que carecen de sensibilidad de género. Por otro lado, el sistema carcelario en Bolivia está estructurado, aunque sea de manera deficiente, solamente para la población masculina y no así para las mujeres y sus necesidades. Reproduce, pues, los patrones patriarcales de toda la sociedad. En el sistema interamericano existe un amplio marco normativo que está vinculado con la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, en especial aquellos que van a la salvaguarda de una vida digna. Sin embargo, los datos que la CIDH recogió el año 2006 decían que existían 7.796 detenidos. Sí, a la fecha, esa cifra prácticamente se ha duplicado porque en Bolivia en 6 años ha crecido a 13.500 personas privadas de libertad. No se conoce con exactitud el número de mujeres privadas de libertad. Datos muy generales proporcionados por algunas autoridades señalan que hasta noviembre del 2012 sumaban a 1.724, comprendiendo el 13% del total de la población penitenciaria. A nivel nacional, de las 1.724 mujeres privadas de libertad, solo 1.416, solamente 307 tienen sentencia condenatoria ejecutoriada, quedando 1.416 en situación de detenidas preventivas. Los principales problemas que aquejan a las cárceles y a las mujeres en particular es que Bolivia, después de El Salvador, es el segundo país con mayor hacinamiento en sus cárceles. Esta situación ha sido corroborada por el informe sobre seguridad ciudadana emitido por la OEA. La situación es cada vez más insostenible y los presos de las diferentes cárceles realizan acciones de protesta como cierres de penales para impedir el ingreso de nuevas internas, huelgas de hambre y otras que terminan con promesas que nunca se cumplen. En diciembre del 2012, el Gobierno aprobó la Ley de Indulto con objeto de aliviar el estado de hacinamiento de las cárceles, con la expectativa de que podían ser beneficiadas por lo menos 600 personas entre hombres y mujeres.
Sin embargo, ese propósito no pudo ser cumplido, principalmente porque el porcentaje más alto corresponde a personas que están privadas preventivamente de libertad. El último informe del Defensor del Pueblo, presentado hace apenas 2 días, señala que el hacinamiento en los penales de mujeres prácticamente se ha duplicado. Otro problema es la sobreutilización de la detención preventiva. Conforme a estándares internacionales, el sistema normativo penal boliviano conceptualiza la detención preventiva como un recurso excepcional. Sin embargo, en la aplicación de la práctica sigue siendo una regla y la base de la persecución penal, generando consecuencias severas e inhumanas de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria. En efecto, las solicitudes de aplicación de medidas sustitutivas a la detención no son atendidas con diligencia y en los plazos que la ley establece. Con el argumento de sobrecarga de trabajo, jueces y juezas postergan las audiencias o las suspenden ante cualquier incidente que bien podría ser resuelto de manera inmediata. Las audiencias que son suspendidas de manera reiterativa no tienen consideración a los esfuerzos que hacen las privadas de libertad para cubrir los costos de su traslado hasta el juzgado, incluidos los de su custodia. Según testimonio de una de las privadas de libertad, hasta más de 7 veces se logra suspender una audiencia. Y como dijo una oficial de la cárcel, qué fácil es entrar a ella y qué difícil es salir. La insuficiencia de defensa pública es otro de los problemas, puesto que si bien existe el Servicio Nacional de Defensa Pública, el número de defensores asignados es tan irrisorio que no llega a cubrir la cantidad de personas privadas de libertad. Y peor para las mujeres. Ellas señalan que a sus abogados defensores los ven solamente en el primer momento cuando les están recibiendo la declaración indagatoria, pero que después pueden pasar 2, 3 meses hasta que los vuelvan a ver y enterarse en qué estado se encuentra su proceso. ¿Por qué no se puede acceder a las medidas sustitutivas que la ley establece? El procedimiento penal establece 6 condiciones o 6 probabilidades a través de las cuales se puede acceder a las medidas sustitutivas. Una de ellas, la detención domiciliaria, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o tribunal, la prohibición de salir del país o la fianza juratoria o económica, entre otros. En la práctica, los tribunales exigen el cumplimiento de las 6 condiciones para dar paso a la sustitución de la detención preventiva, cosa que para las mujeres pobres se convierte en un obstáculo insalvable. Porque el arresto domiciliario les impide realizar actividades económicas fuera del hogar para su propio sustento y de su familia. Y en caso de encontrarse bajo vigilancia de un agente policial, tiene la obligación de asegurarle un espacio para pernoctar, alimentación y transporte desde el lugar que indique el funcionario al domicilio de la privada de libertad. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez supone trasladarse desde el hogar hasta el despacho de la autoridad con costos que resultan onerosos y que no le permiten asumir responsabilidades laborales para conseguir el sustento económico de sí y su familia. Los trámites de arraigo tienen costos económicos que difícilmente puede cubrir una persona que no cuenta con apoyo de otra. La fianza económica absolutamente inaccesible para mujeres pobres, porque si no tiene vivienda o teniendo no cuenta con papeles registrados a su nombre, no puede presentar ante la autoridad judicial. Por otro lado, la deficiencia de las condiciones de reclusión constituyen también formas de violación de derechos humanos. En Bolivia existen solo 3 cárceles femeninas, las otras son compartidas con varones, separadas por puertas o muros precarios, con las implicaciones negativas que supone para el ejercicio de sus derechos. Formalmente se tiene previsto el servicio médico en cada una de las cárceles. Sin embargo, en el caso de las mujeres, el servicio de un médico general por tiempo parcial
no satisface las necesidades de la salud que la salud reproductiva de las mujeres requiere. Cuando se requiere de atención gineco-obstétrica, se debe realizar un trámite especial para lograr que las pacientes sean conducidas a hospitales públicos especializados o a especialistas particulares. Otro problema son los niños y niñas que viven con las mujeres que conviven en las prisiones. A falta de espacio que existe en todos los centros de detención, se suma el hecho de que las mujeres mayoritariamente comparten su destino con sus hijos e hijas, que pueden ser lactantes, menores de 6 años, como prevé la norma para que convivan con ellas, o mayores de edad, que entran y salen del penal para que las madres les provean de alimentos, atención con el lavado, planchado y arreglo de su ropa. En la entrevista realizada a una detenida en la cárcel de San Sebastián decía: las mujeres que están detenidas con niños, cuando estos se enferman, tienen que pagar el costo del traslado de una policía porque no permiten que la madre salga ni en casos de extrema gravedad. Se han visto casos en que han muerto niños por la demora en su traslado al médico. Sin embargo, cuando se trata de personas que pueden pagar cómodamente las exigencias de las custodias, sin importar la hora que sea, pueden salir a clínicas privadas de lujo, rompiendo la supuesta norma de exclusividad del hospital público. La ausencia de programas de estudio, trabajo y capacitación al interior de las cárceles tiene que ver con la falta de política penitenciaria orientada a la rehabilitación y reinserción de las mujeres privadas de libertad y la total carencia de espacios para la instalación de talleres destinados a la formación técnica, ya que las alternativas laborales fuera de las estereotipadas de género como lavado, planchado y tejido son ajenas. La situación de abandono en que se encuentran las personas privadas de libertad en general y las mujeres en particular es reconocido incluso por el Director Nacional de Régimen Penitenciario, cuando indica que no se hace prácticamente nada. Nadie quiere aportar. No tengo un ítem de educación para las cárceles. No tengo un ítem que me dé el Ministerio de Salud para un médico de las cárceles. No tengo un psiquiatra, no tengo un ginecólogo y el Ministerio debería darnos. No tenemos programas de trabajo. En realidad, sobre la base de esos problemas que además a los que se suman las cargas adicionales para las mujeres privadas de libertad, quienes tienen que proveer de alimentos a las custodias que están de servicio en las cárceles, porque es una costumbre que son las privadas de libertad las que deben darles el alimento y de acuerdo a las exigencias que tienen estas custodias. En conclusión, podemos decir que no existe un registro detallado y específico actualizado de las detenciones ni de la población penitenciaria femenina, que existe una vulneración sistemática al principio de excepcionalidad de la detención preventiva, que el crecimiento de la población carcelaria es el resultado de respuestas inadecuadas del Estado a los problemas de seguridad ciudadana, el endurecimiento de penas y los obstáculos en la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, que con carácter selectivo discriminador se aplican y producen un efecto inhibitorio en la petición de este beneficio para las mujeres. La debida diligencia de parte del Estado es incumplida cuando en los juzgados tratan medidas sustitutivas, como las citaciones y audiencias son dilatadas y los plazos extendidos. La insuficiencia de defensores públicos, jueces, juezas, fiscales, magistrados, personal de apoyo, así como la creciente inestabilidad y rotación laboral provoca demoras en la administración de justicia. La mirada de género en el sistema penitenciario está ausente. Lo que pedimos es que el Estado produzca datos estadísticos que permitan conocer de modo confiable el número y perfil poblacional de las mujeres privadas de libertad. Se proceda a la elaboración de una auditoría de procesos con mujeres privadas de libertad, de las solicitudes de cesación de detención preventiva y las condiciones de concesión. Se habiliten centros de detención exclusivos para mujeres y sujetos a clasificación por situación de detención preventiva o condenada.
Se seleccione y capacite al personal encargado de la custodia en los centros de detención. Se asigne presupuesto para el funcionamiento adecuado del servicio de defensa pública. Que el estado dé cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre servicios de educación, salud, capacitación para la reinserción social de mujeres privadas de libertad. Se permita a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos de las mujeres ingresar a las cárceles de mujeres para verificar las condiciones de detención. Que la Relatoría de Personas Privadas de Libertad incluya en su abordaje esta perspectiva, visibilizando el diferencial de género que afecta a las personas privadas e incluya en sus informes datos o señale la ausencia de ellos respecto a la situación de las mujeres. Finalmente, que la Relatoría de Privados de Libertad de la CIDH, en cooperación con la Relatoría de la Mujer, haga seguimiento al tema de las mujeres en cárceles de Bolivia y programe una visita in loco con este fin. Muchas gracias. Gracias a las peticionarias por su presentación. Tiene la palabra la delegación del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a las peticionarias. La mayoría de los elementos que se han señalado muestran una realidad objetiva en los centros penitenciarios de Bolivia que se han acumulado durante muchísimos años. Voy a, de manera muy sintética, referirme a los tópicos que se han tocado en la petición. Con relación a la situación de la normativa, habrá que destacar que ha sido un avance muy importante en nuestra Constitución política el haber incorporado una categoría de derechos constitucionales a favor o protectivos de las personas privadas de libertad. Derechos constitucionales que no solamente pasan por su consideración no discriminatoria, sino también por la obligatoriedad para el Estado de prestarles un conjunto de servicios integrales. Es un marco constitucional significativo que nos ha permitido aprobar el primer reglamento de centros penitenciarios del país. En toda la historia de nuestro país no se había puesto en vigencia una normativa reglamentaria, indudablemente, y hemos puesto en vigencia esta normativa, si no me falla la memoria, aproximadamente hace unos 6 meses atrás. Pero se está trabajando un desarrollo legislativo adecuado de este marco constitucional que nos permita contar con una ley de régimen penitenciario que tome en cuenta, primero, sobre todo una filosofía orientada a la rehabilitación, a la reinserción social del tratamiento de los internos y de las internas. Luego, otros elementos que se han manifestado tienen que ver con la necesidad de reformas judiciales. La defensa pública insuficiente, la retardación de justicia, en muchos casos el hacinamiento y la sobrepoblación, que son fenómenos objetivos que existen en los centros penitenciarios del país, tienen que ver fundamentalmente con retardación de justicia. En nuestro país tenemos 56 centros penitenciarios. La población de internas de las 13.800 personas aproximadamente en condición de detención en el país, 1.724 son mujeres, de las cuales 307, es decir, el 17% aproximadamente, son mujeres sentenciadas, en tanto que 1.416, el 83% aproximadamente, son detenidas preventivas. Este porcentaje es exactamente equivalente al promedio general de la población interna del país.
Indudablemente el tema de la retardación de justicia exige un conjunto de transformaciones estructurales en la justicia, en cuanto a los procedimientos, en cuanto a la transparentación, en cuanto a la aplicación de medidas sustitutivas, en fin. Y esa es una tarea cuya iniciativa corresponderá fundamentalmente al propio órgano jurisdiccional, pero en la que indudablemente el Gobierno Nacional compromete su plena participación, esperando cualquier recomendación que pueda ser proactiva, consubstancialmente a esta tarea. Se han venido, sin embargo, adoptando varias medidas, no solamente una redefinición de la concepción del régimen penitenciario en los términos antes establecidos y un reglamento de centros penitenciarios que contempla servicios integrales, para lo cual venimos trabajando acuerdos interinstitucionales específicos que han permitido, por ejemplo, un compromiso muy importante del Ministerio de Educación para la prestación del servicio de educación en centros penitenciarios, en general, incluido los recintos penitenciarios de mujeres, sino también venimos trabajando en la instalación de albergues y compromisos con algunas instituciones, inclusive privadas, para poder, por ejemplo, albergar y prestar servicios a los hijos e hijas de las internas. Indudablemente que el tema de la clasificación de la población carcelaria en el país es una tarea pendiente. Estamos trabajando en esa tarea, pero sobre todo requiere mucha inversión en infraestructura. En la gestión 2012 hemos hecho una inversión en 3 recintos penitenciarios, en el departamento de Santa Cruz y en Yacuiba, en el sur del país, que son inversiones que se han producido después de una década en el país. Y en la presente gestión contemplamos una inversión en 4 nuevos recintos penitenciarios para que vayamos sistemáticamente resolviendo los problemas de infraestructura que no nos permiten aplicar un sistema progresivo en el tratamiento de los internos, no nos permiten aplicar la filosofía de rehabilitación, que es la que inspira nuestra concepción del tratamiento de la población penitenciaria, y no nos permite también enfrentar el tema de la sobrepoblación. Pero con estas medidas de inversión infraestructural y algunos acuerdos que estamos planteando a las entidades subnacionales, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana deben destinar el 10% de transferencias directas por concepto de impuesto directo a los hidrocarburos, que puedan contemplar también, en función de acuerdos intergubernativos, especialmente en capitales de departamento, puedan comprometer la construcción de nueva infraestructura carcelaria. Estamos trabajando entonces en esa tarea. Ha sido también importante el decreto presidencial del indulto. Si bien decía la doctora Montaño, el indulto ha beneficiado a población, o bueno, viene beneficiando porque se está aplicando todavía de manera progresiva dentro de los plazos establecidos por la medida presidencial, se está aplicando en favor de personas sentenciadas, no excluye totalmente a la población detenida con carácter preventivo, puesto que la medida del indulto permite que, por ejemplo, personas que se avengan a un procedimiento abreviado luego puedan beneficiarse también con la tramitación del indulto, bajo determinados requisitos. El indulto también ha contemplado entre una de sus causales para beneficiar a la población carcelaria a la situación de los padres, hombres, mujeres, que tengan hijos menores de 12 años y que hayan cumplido un porcentaje mayoritario de su sentencia.
Pero en definitiva, varios de los elementos aquí planteados hacen a una realidad objetiva en el régimen penitenciario boliviano que el gobierno está dispuesto a trabajar de manera conjunta y a recepcionar las recomendaciones del caso para atender esta problemática muy sentida. Adelante. Gracias, muy buenas tardes, señor presidente, señores comisionados. Mi nombre es César Siles, director jurídico de la Cancillería. A lo expuesto por el señor ministro, solamente me permito informar a vuestra presidencia y a los comisionados que en cuanto a la defensa pública, el Servicio Nacional de Defensa Pública fue creado por Ley 2496 con el objeto precisamente de garantizar la inviolabilidad de la defensa, otorgando defensa técnica penal a todo imputado carente de recursos económicos y a quienes no se designe abogado para su defensa. Actualmente el servicio en Bolivia lo conforman 54 defensores públicos, 10 abogados asistentes y 3 trabajadoras sociales. Tiene ambientes y locales de trabajo en las capitales de departamento. Como también lo expuso el señor ministro de Gobierno del Estado Provincial de Bolivia, estamos en proceso de construcción legislativa de una nueva ley de defensa pública que seguramente permitirá el ampliar el número de defensores y el mejorar el servicio que actualmente se presta. En cuanto al acceso a la salud de recintos penitenciarios, actualmente cada recinto penitenciario en Bolivia cuenta con el servicio médico de turno, además de un abogado, psicólogo y trabajador social, exceptuando obviamente los recientemente inaugurados, para los cuales está en pleno proceso de contratación respectiva. El servicio de acceso a la salud se halla regulado por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión Boliviana, la Ley 2298, que le da la misión de atender los casos de urgencia en medicina en general. Asimismo, el artículo 92 de esa ley señala que cuando se constate que el estado de salud del interno requiere tratamiento especializado o no exista la infraestructura, equipos y personal necesarios, el médico recomendará en el día al juez de la ejecución penal la necesidad de su traslado sin perjuicio de lo que solicite el interno, su representante o su familiar. En caso de emergencia, el director del establecimiento o quien se encuentre a su cargo ordenará el traslado del interno a un centro de salud adoptando las medidas necesarias. 2 elementos que complementan el informe presentado por el señor ministro de Gobierno. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por su presentación a la delegación del Estado. Tiene la palabra el comisionado Rodrigo Escobar, quien es relator para Bolivia y también relator para los derechos de las personas privadas de libertad. Señor comisionado. Quiero agradecer la información presentada por los peticionarios y también la información presentada por el Estado. En realidad, la situación penitenciaria de Bolivia, en forma muy similar a la situación penitenciaria de toda América Latina, es grave, es dramática. Realmente la población carcelaria tiene graves deficiencias en todas sus condiciones generales de habitación, educación, recreación, empleo. La prisión no cumple con su cometido, que es la rehabilitación y resocialización. Bueno, es un problema de una gran complejidad e indudablemente un sector muy afectado es el de las mujeres privadas de la libertad. De toda esta grave situación, un punto que nos preocupa mucho es el uso abusivo y excesivo de la detención preventiva. Según las estadísticas en disposición de la Relatoría, Bolivia es el país que registra el más alto índice de población en situación de prisión preventiva, con el 83.4%
de la población. Frente a esta dramática situación, es importante que el Estado tenga una política pública para efectos de reducir la detención preventiva. Realmente no es un tema o no es una problemática que solamente incumbe al gobierno, sino que incumbe a todas las ramas del poder público. Le corresponde al legislador también establecer el marco normativo para que la prisión preventiva sea verdaderamente excepcional, y a los jueces también les tienen una responsabilidad muy grande, porque gran parte del exceso en la detención preventiva es por inoperancia y por inactividad de los jueces. Frente a esta problemática, yo quisiera preguntar al Estado qué políticas públicas se tienen para disminuir los índices de detención preventiva y además si existen políticas diferenciales en esta materia en relación con las mujeres. Entonces me limito únicamente a hacer esta pregunta por toda la complejidad de la temática. Gracias, comisionada. La comisionada Rosmarie Antoine, por favor. Good afternoon to both of you, the state and the petitioners, and thank you for being here. And petitioners, thank you for the very important information and very detailed information. And it is, of course, the case that the state has agreed that this is the objective reality, so there's no dispute as to the information that we have received. So, of course, an important role for the Commission is for us to continue working to highlight these issues in the hope that we can, I don't want to say pressure, but urge the states about how important it is to put measures in place. And I did hear some encouraging information about measures that should be coming on stream. I did want to say, though, that one of the things that I thought the petitioners wanted to emphasize was that there is a clear gender issue, or gender. It's not just a question that, okay, the prison conditions are bad in Bolivia, which we know, and that, yes, we do know that some issues, both men and women prisoners suffer, but that there are other issues, underlying issues, structural issues that relate to gender, to women. So I just want to sort of highlight that. Some of these issues, of course, which have to do with health, which have to do with family life, and which have to do with poverty. Those were the three that I picked up. So I wanted to sort of highlight that, and to also ask both the petitioners and the state, being the case that there are underlying issues of gender in this issue, in this complex issue, there must be a department for gender in Bolivia. So I wanted to know, is that department involved in setting policy for these kinds of issues? Are they examining these issues at all relating to women prisoners? Because we tend to have nice policies on a national framework, but is that something which is even within their remit, the whole question of women prisoners? And do they even have monitoring mechanisms? Do they even look at the prison population in terms of women, in terms of the national gender policy? So I thought that would be an important issue. In some of the particular ways which I thought was important to interrogate a bit more was in 2006, the Commission issued a press release after observing that there are children present in the prison. I wanted to find out, it was mentioned again briefly in your petition, in your remarks, whether in fact that has been alleviated in any way. Is it the same situation that we had in 2006?
Or is it that we've seen some improvement, some attempt, because that also, of course, involves now not just women's rights, but rights, family life, and also children's rights. Children are being sort of in the prison, forced to be in the prison, and they are also being deprived of their liberty. So I thought that's an important dimension, which underscores what I said earlier, that these issues, when it comes to gender, there's a deeper dimension than simply both men and women have bad conditions. I think you explained well. I had a question about the disproportionate use of pretrial detention, but I think that was sort of cleared up by both parties, and also my colleague mentioned that. But just to say, of course, on the question of bail, women are more likely to be poor, so that they are less likely to be able to afford being able to afford these substitute mechanisms. So again, underlying that whole gender bias that we see. And finally, I wanted to ask if male and female, oh no, there was another one that before I say the finally. I wanted to ask about the laws. Minister, you cleared up, not the minister, the person from Defenders cleared up one point that I was going to ask about laws on health. So you said there are laws. I wasn't sure whether there were laws which had to do with can men and women be imprisoned together. Is there a law about that, or is it a question that the law is not being enforced? There seems to be a law on health, that you're entitled to health treatment if you're in prison, but is there a law as to being able to place men and women together? So is it a question of the laws being broken or lack of law enforcement? And in terms of health, we do have a law on health, but are women's health issues treated differently? So, for example, there are issues of reproductive health in the prison. Do we see a different attitude in relation to those kinds of health issues? So now I come to the finally, and the finally had to do with men and women living together in a prison would seem to me to be conducive to sexual abuse, I would imagine. So if that is the case, are we getting reports about this? And if we are, is there follow-up? So those were the kinds of questions that I wanted to ask. Thank you. Gracias, comisionada. Por mi parte, también quisiera solicitarles a ambas partes, pero también de manera especial al Estado, en cuanto a estos problemas que se han identificado en el sistema de justicia penal, el uso indiscriminado de la privación de la libertad como medida preventiva, y en la línea de lo que mencionaba el comisionado relator Rodrigo Escobar, se señala que están previstas legalmente medidas sustitutivas. Quisiera que también se profundizaran cuáles son estas. En el derecho comparado podemos encontrar diversas, no sé si ya esté suficientemente normado esta parte. Quisiera recibir información sobre el particular, y bueno, también ya en la línea que decía el comisionado Escobar, se han identificado problemas, principalmente por la actuación de los jueces, pero entonces, ante esta problemática, qué acciones estaría tomando el Estado para superarlas, y en general cuáles son los estándares de derecho internacional que toma en cuenta el Estado para el uso de la prisión preventiva, ¿verdad? Desde un punto de vista normativo. Y qué medidas también en seguimiento a lo que señalaba la comisionada Rosmaría Antoine, las medidas de carácter diferenciado y con perspectiva de género estaría adoptando el Estado en centros de reclusión femenina a fin de que se garanticen los derechos de las mujeres internas. Y un aspecto final que particularmente a las peticionarias, pero también al Estado, si tuviera información sobre el particular, si llegan a identificar en cuanto a defensoras y defensores de los derechos de las mujeres privadas de libertad, si han identificado algún obstáculo en cuanto al desempeño de sus labores y cuáles en su caso serían estos obstáculos. Yo le cedería el uso de la palabra a cada una de las partes por un espacio de
4 minutos y en el entendido que estaremos abiertos a recibir la información complementaria por escrito que se deseen presentar. Muchísimas gracias. Quiero empezar indicando que una de las grandes características que tenemos en Bolivia es que tenemos solución para todo, absolutamente para todos los problemas sociales, económicos, culturales, pero todo queda en papel. Que se cumpla de lo que está en el papel a que se cumpla hay una distancia demasiado grande. Por eso es que podemos en los informes efectivamente recrear bastante con la información respecto a las medidas que se van tomando. Que si las políticas diferenciales, en los últimos años evidentemente en Bolivia se trata de incidir, de decir que los hombres, las mujeres, que incorporar la palabra perspectiva de género, etcétera, pero materialmente, objetivamente, cómo se traduce en los hechos es nada más que todo aquello que nosotros estamos aportando con la documentación que vamos a dejar en la comisión, de que efectivamente no existe una política de género real, objetivamente medible, y que sigue midiéndose las cosas a través de los parámetros masculinos, parámetros estereotipados. Por ejemplo, yo tengo los informes que la misma Dirección Nacional de Penitenciarías nos ha dado y como actividades para las mujeres están precisamente bordados, tejidos, lavado, planchado, todo aquello que la sociedad ha señalado para las mujeres. Que si existe una institución encargada de las políticas de género, existe una que ha bajado de nivel y está apenas en un nivel de viceministerio, pero dentro de ese viceministerio como una dirección de género. Y como tal no tiene mayor influencia dentro de lo que son las decisiones del órgano ejecutivo, no tiene una jerarquía como para poder interlocutar con las demás áreas del órgano ejecutivo, ni definir por sí misma las políticas nacionales referidas a las mujeres. La presencia de niños con relación al 2006 no se ha reducido, persiste la presencia de los niños con todos los problemas que eso supone. No han habido sino iniciativas de algunas instituciones privadas como organizaciones no gubernamentales que tratan de colaborar con las mujeres y con los hombres que están detenidos y tienen niños de corta edad. Los temas de salud realmente en papel están, pero exactamente lo que ha dicho el director nacional de penitenciarías, que es la autoridad máxima, que es el que tiene la mirada sobre todas las penitenciarías, es lo que hemos traducido y que también estamos acompañando la declaración de este señor. Finalmente, respecto a la labor de defensoras y defensores, en general las medidas sustitutivas de detención preventiva tienen obstáculos para ser adoptadas porque muchos jueces han sido intimidados por haber aplicado ese tipo de medidas. Tanto así que hace apenas unos 3 meses en Bolivia, en Cochabamba, 7 jueces tuvieron que renunciar ante las intimidaciones que sufrieron por el Ministerio Público. Y los defensores que tenemos que denunciar este tipo de acciones o tenemos que intervenir para que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad, también somos identificadas con los delitos que habrían cometido esas personas y perseguidos penalmente, como es el caso concreto de mi persona, en la que sí estoy siendo perseguida penalmente por uso indebido de influencias, que no existe ese delito atribuible a una persona particular, supuestamente por consorcio de jueces, abogados y fiscales,
por obstrucción a la justicia, por favorecimiento a la evasión, tipos penales que seguramente a cualquier otro profesional, a cualquier abogado, lo inhiben de seguir en este trabajo. Esa es la situación tanto de defensores y de los mismos operadores de justicia que no tienen independencia para poder actuar de acuerdo a la ley y de acuerdo a su sana crítica. Muchas gracias nuevamente a la peticionaria. Tiene la palabra la delegación del Estado. Muchas gracias. Bueno, primero en términos generales, sobre las políticas diferenciales me parece un extremo absolutamente sesgado decir que no existe políticas materializadas en Bolivia o que respondan en sus indicadores a una percepción que no corresponde a un enfoque de equidad de género, a una percepción patriarcal, podríamos decir. Hay elementos que son objetivos, son válidos en el análisis, como indicadores de medición de impacto, independientemente del posicionamiento que uno adopte. Por ejemplo, la representación política. La representación que en el caso boliviano ha avanzado de manera significativa, ostensible, incontrastable a favor de las mujeres. En el caso de la participación de concejales y concejalas mujeres, la relación es de 53 a 47%. Es decir, estamos alcanzando prácticamente un nivel de equidad en la representación política a nivel de municipios. A nivel de departamentos hay una distancia mayor, es de una relación de 27% a 63%, pero en una institución que es nueva, una institución autonómica cuya primera elección se ha producido el año 2010 y que antes no existía. A nivel del gabinete ministerial, la presencia de mujeres es prácticamente del 50%. Esa ha sido, por ejemplo, por lo menos la tendencia que ha pretendido seguir el presidente a propósito de la nominación de los ministerios. Políticas sociales también importantes, el bono Juana Zurduy de Padilla, el bono Juancito Pinto, que benefician a mujeres embarazadas y a niños en edad escolar respectivamente. ¿No es cierto que llegan de manera directa, como una suerte de complementos salariales, a prácticamente el 20% de la población, de manera directa? Igualmente, podemos señalar un conjunto de varias otras políticas sociales que se han diseñado a favor de las mujeres, la titulación de tierras y otras medidas. Es decir, hay un avance ostensible significativo en materia de derechos de mujeres y una implementación de políticas públicas con equidad de género en el caso boliviano. En materia de régimen penitenciario hemos hecho una valoración objetiva en el sentido de que hay coincidencia con el análisis. Es una problemática que había sido abandonada prácticamente la política penitenciaria en el país durante muchas décadas y estamos adoptando una serie de medidas. Humildemente hemos puesto en vigencia, yo decía, el primer reglamento en materia de régimen penitenciario de la historia del país. Ahora, si esa es una solución de papel, pues yo no estoy en condiciones de hacer esa afirmación porque todavía tiene 6 meses de implementación. Pero por lo menos existe y por lo menos en aplicación de ese convenio ya hay inversiones promediales en materia del Ministerio de Educación comprometidas de 4 millones de bolivianos en recintos penitenciarios promediales, quiero decir, para atender el acceso a la educación de la población penitenciaria.
y hay una inversión de 10 millones de bolivianos para nuevas construcciones de infraestructura carcelaria en el país para aplicar la clasificación y el sistema progresivo. Estamos igualmente trabajando en un censo para tener la valoración del perfil de los internos y aplicar los proyectos productivos, una serie de iniciativas que puedan mejorar sus condiciones en el centro penitenciario, pero al mismo tiempo dotarles de posibilidades de reinserción social adecuados. No son soluciones de papel, son soluciones que se están materializando. Obviamente no se pueden resolver los problemas de la noche a la mañana y admitimos que hay un conjunto de problemas estructurales que tienen que resolverse. En materia de medidas para reducir la población penitenciaria preventiva, estamos estudiando algunas medidas, ampliar la medida del indulto, complementarla con una reducción excepcional de penas, aplicar el procedimiento abreviado con apoyo técnico especial, en fin. Pero indudablemente se requieren otro tipo de medidas de reforma judicial que están todavía en debate en el país. Hasta ahora son solo propuestas, estas sí no se han concretizado, solo propuestas que tienen que ver con fortalecer el sistema oral, dinamizar los procesos reduciendo instancias y plazos, transparentar el debate de los litigios con mayores mecanismos de control público, por ejemplo, incorporando las principales actuaciones en páginas web de los órganos jurisdiccionales. Pero admitimos que en este tema de las reformas judiciales todavía hay mucho terreno que recorrer en el caso boliviano. En cuanto a políticas diferenciadas de género, sobre la situación de los niños en las cárceles, evidentemente en el reglamento se prevé que se prohíbe la presencia de niños en cárceles, pero bueno, esta es una medida que hay que aplicarla progresivamente de acuerdo a la situación también de las unidades familiares. Al efecto, solamente hemos podido avanzar en algunos convenios interinstitucionales suscritos con algunas entidades privadas, con algunas ONGs, para poder trasladar niños de centros penitenciarios en el día para que puedan recibir formación académica, actividades recreacionales y capacitación integral en diferentes rubros, para que puedan tener acceso a bibliotecas, en fin, durante el día. Sobre las denuncias de abuso sexual, yo pediría a Defensa Pública si tiene algún registro. Gracias nuevamente a la digna representación de las organizaciones solicitantes por hacer visible a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad en Bolivia, y también a la digna delegación del ilustre Estado Plurinacional de Bolivia por su participación. Y también quiero expresar que, como lo manifestó por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos con la mayor apertura de cooperar para superar los problemas y desafíos que prevalecen en este ámbito en Bolivia. Precisamente uno de los estándares interamericanos que se han establecido se reflejan en un informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en las Américas, que precisamente impulsó el señor relator, el comisionado Rodrigo Escobar Gil, y que precisamente en un momento más, a las 6:30, al finalizar las audiencias públicas de hoy, se presentará dicho informe, y creo que es un referente. Pero con independencia de ello, y también, si me permiten, poner un énfasis que desde la relatoría
para defensoras y defensores de derechos humanos se ha puesto un gran énfasis en salvaguardar y proteger la labor que desempeñan defensoras y defensores de los derechos humanos, incluidos los operadores de justicia, estos aspectos que se señalan de eventuales represalias que existen a quienes aplican, como es su obligación, las medidas sustitutivas y se ven con una reacciones de grave preocupación para la Comisión Interamericana en este aspecto. Yo agradecería que si hubiese información sobre el particular se nos proporcionara, pero también invitar precisamente al Estado a que pudiese erradicar este tipo de prácticas y diseñar algo que impida precisamente que este tipo de obstáculos a los operadores de justicia se lleguen a presentar en la realidad. Entonces, en fin, la mayor disposición de colaborar y cooperar para mejorar la situación. Muchas gracias y estaremos al pendiente de recibir la información complementaria que deseen proporcionar sobre este tema. ¿Quieres prepararte? Sí.